Buenas tardes, días, noches, compañeros, tutor. En este video estoy haciendo la actividad 9, construye el mundo, considerando teorías políticas. Pues en esta actividad debo leer las teorías políticas, bueno, o lo que dijeron Aristóteles, Maquiavelo, Marx y Foucault, pero pues no los tengo a la mano aún, ya están cargando. Pues en el planteamiento aristotélico, Aristóteles nos dice en su Moral a Nicómaco, dice: pues aunque el bien del individuo y de la ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y mucho más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad, porque ciertamente ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y más divino procurarlo al pueblo y a las ciudades. Pues en sí eso es lo que el pensamiento que tienen los países primermundistas, porque son países los cuales están muy desarrollados tanto en su comunidad como sus ciudades, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ser. Y es totalmente diferente, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en Colombia. En Colombia normalmente, o sea, en otros países también hay corrupción, pero en Latinoamérica y en Colombia por ejemplo, Colombia es uno de los países que más corrupción tiene, en donde ahora mismo, en esto con lo de la pandemia, hoy que es 14 de octubre, el 1 de octubre del 2020, le desembolsaron el Banco Mundial, que está en Estados Unidos. El Banco Mundial le desembolsó 14.000 millones de dólares al presidente Duque por un rebrote de coronavirus en la patria colombiana. Yo me pregunto, ¿cuál rebrote? Si en comparación con Italia, con España, con Francia, no tenemos los casos mínimos, por ejemplo, para llamarlo pandemia, que en Colombia. Solamente es un virus como la influenza común. Por eso hay que leer y buscar y investigarse y documentarse. Lo que dice Aristóteles es verdad, o sea, siempre se va a buscar el bien del pueblo, más no el bien de un individuo o de una persona en solitario o individualmente. Pero hay personas que buscan, entre comillas, la manera de hacer que la ciudad, el pueblo o el país en este caso sean más grandes, más productivos y muchas más otras cosas, pero al mismo tiempo ellos robar más de lo que piden, más de lo que quieren dar. Eso es lo que yo pienso, y la verdad concuerdo con algunas cosas y con otras cosas no. Concuerdo con lo del bien común, pero no concuerdo en que, por ejemplo, aquí dice: su planteamiento aún hoy nos permite entender la sociedad. No nos permite entender la sociedad, ya que antes, por ejemplo, en la época de Aristóteles, eran uno para todos y todos para uno prácticamente, porque ellos se ayudaban entre sí. Ahora mismo no. La competitividad laboral ha hecho que muchas personas hagan cosas las cuales no son políticamente correctas, y pues se metan en muchísimos líos. Bueno, esa es la primera teoría. La segunda teoría viene siendo la visión de Maquiavelo, que dice lo siguiente. Dice: el príncipe no debe cuidar de que se le llame cruel si se trata de mantener fieles y unidos a sus súbditos, pues con pocos actos de benignidad será más piadoso que tantos otros que por exceso de piedad dejan de crecer los desórdenes. Con su secuela de asesinatos y latrocinios, estos hacen daño a toda una comunidad, mientras que las ejecuciones capitales ordenadas por el príncipe son en daño en unos pocos. Concluyo. Pues volviendo a la cuestión de si es mejor ser temido que ser amado, y digo que amado los hombres según su propia voluntad y temido según voluntad del príncipe. Si es prudente, debe fundarse en lo que es suyo y no en lo de los demás, y solo debe ingeniárselas para evitar ser odiado.
Cuando se trata pues de juzgar el interior de los hombres y principalmente el de los príncipes, como no se puede recurrir a los tribunales, es preciso atenerse a los resultados. Así lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad, y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos y no faltará quien los alabe. Este mundo se compone de vulgo, el cual se lleva de la apariencia y solo atiende al éxito. El corto número de los que tienen un ingenio perspicaz no declara lo que percibe. A día de hoy esto se puede entender como la tiranía, o por ejemplo los mandatos o cosas así, por ejemplo lo que ya viene siendo una dictadura, como lo que era, me parece que era Castro, Chávez en Cuba, por ejemplo, Pinochet y Vidal, no me acuerdo, es que he leído tantas cosas que me estoy confundiendo en este momento. Pero en sí lo que dice esto es lo que utilizan todos los políticos hoy en día. Todos los políticos hoy en día lo único que buscan es ser amados y no ser odiados por sus posibles votantes. Por ende buscan las razones con las cuales el ser humano se apiade de ellos, diciendo que son buenas personas, para así los votantes, valga la redundancia, voten por ellos para poder salir electos. Por ende también hay ejecuciones, entre comillas, públicas, que serían los actos de vandalismo de la policía hacia los ciudadanos, pero también hay que tener en cuenta que los ciudadanos que intentan o que hacen atentados contra el sistema de justicia público o las instituciones las cuales están al deber de mantener la paz y la equidad en nuestro país, son tomados como terrorismo. Por ende los policías o cualquiera de estas instituciones debe actuar con mano propia para que no se convierta en un golpe de estado y en terrorismo, en lo cual termine con la pérdida de Colombia y una patria en sí. Eso es lo que se puede decir a día de hoy. A día de hoy se sigue utilizando esto por la parte ya de los mandatarios de muchos países y también de muchos otros sitios en los cuales sigue habiendo monarquía, de la manera en que puede ser el Reino Unido, en donde todavía está la reina Isabel III, si no me equivoco. Y todo esto en sí sigue direccionado hacia un solo sitio, que es el de mantener el poder sobre la monarquía, intentando ser bondadoso pero a la vez justo. Es como dicen, Dios aprieta pero no ahorca, creo que se dice así. Es lo mismo, ese pequeño refrán resume todo este texto que nos dice Maquiavelo, pero en una forma más popular y menos detallada, a la manera... ¿cómo se llama? Con menos tecnicismos. Un segundo, se me acaba el espacio en la memoria, algunas cosas. Estoy de vuelta. Ya tengo 17 minutos para seguir comentándoles y ya llevaba 8. La siguiente es la propuesta marxista. Dice... no, esto es un video. Bueno, dice... Friedrich Engels describió una clara imagen de la política marxista. El Estado es solo una máquina para la opresión de una clase por otra. En el marxismo, por esta razón, la búsqueda por el control de las fuerzas de producción es la fuerza dinámica detrás del desarrollo humano y el bien común. Esto estoy como que entre sí, como que entre no. Es una manera muy ambigua de comentarlo, de decirlo, pero así puedo decirlo. ¿Por qué? Porque dice: el Estado es solo una máquina para la opresión de una clase por otra. Pero hay que también tener en cuenta que aquellas personas que están en una clase alta ha sido porque o tuvieron mucha suerte de haber nacido en una familia la cual tuvo que pasar por muchas dificultades y tuvo la inteligencia de salir adelante creando una compañía la cual obtuviese unas ganancias o unas recompensas muy altas para seguir creciendo y expandiéndose alrededor del país y del mundo. Las personas, que yo ya lo he dicho en filosofía y también en ciencias políticas y económicas,
Es que aquellas personas que no quieren salir de su zona de confort por miedo a perder lo que tienen son las personas que hacen mediocre a un país. Son personas que están destinadas a ser solamente empleados, y tampoco hay que pensar como empleados, sino que, ¿cómo lo explico? Hay que tener una mentalidad de jefe, una mentalidad no de empleado, sino de empleador. La persona que contrata para que trabajen para ellos, lo cual genera menos desempleo, lo cual ayuda a quitar el desempleo a nivel nacional, recursos para el dueño de la compañía y o empresa, y por ende ayuda a familias las cuales pueden ser de bajos recursos a aumentar su calidad de vida y obtener una calidad de vida mejor a la que tienen en ese momento. Pero en sí no es la opresión de una clase por otra, porque aunque hay compañías que son de otros países que vienen, entre comillas, a monopolizar en nuestro país, también ayudan a quitar un poco el desempleo, digámoslo, a nivel regional, dependiendo a qué región llegue primero, a qué pueblo, a qué departamento llegue primero. En sí esto se sigue utilizando hoy no sé, la propuesta marxista se ha ido olvidando a través del tiempo, porque nadie ha estudiado esto. Aquellas personas que lo estudian son solamente para obtener una nota, no saben ni siquiera lo que están hablando, no saben ni siquiera lo que están leyendo, ni lo que quieren pensar y expresar respecto a ello. Por ende, las personas que intentan hablar de sistemas políticos o de teorías políticas, como lo dice el mismo título de la actividad, las teorías políticas de antes, de personas las cuales tenían un coeficiente intelectual demasiado alto, ahora mismo algunas están obsoletas por la manera en la cual piensan los seres humanos. Están obsoletas en la manera en la cual todos están decayendo, de una manera en la cual algunos solamente buscan el beneficio propio, otros buscan subsistir porque sí, ir a trabajar porque me paguen, ir a estar a veces 8 o 10 horas conduciendo, sentado en una oficina, haciendo trabajos, informes, ensayos, para que les paguen un mínimo y decir, con esto puedo sobrevivir al menos un mes más. Y no es porque las clases económicas o las personas de menos recursos no tengan más oportunidades que los demás, porque todos tienen las mismas oportunidades, solamente hay personas que no las aprovechan y personas que no quieren salir adelante. El sistema marxista, la propuesta marxista, no se viene utilizando hace ya varios años, porque lo que les decía antes, la corrupción, personas que han sido, como se dice comúnmente, o ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se dice? ¡Ay, Dios! Eso se llama popularmente, rayos, casi no me sale. Como se dice popularmente, son personas más abejas que el resto. Son personas que sí han aprovechado las oportunidades que le han dado la vida. Aunque claro, hay unos que se pasan de sabios, entre comillas. Pues seguimos con el análisis de Foucault. Dice, a ver, pero es un video. A ver, déjenme buscarlo en un segundo. A ver, buscar mientras carga, porque esta ya sería la última parte, el análisis del discurso de Foucault, referentes al cuerpo, la vida. A ver. Ay, no seas así, como que PDF. Bueno, el análisis de Foucault, a ver, introduce una especie de ovillo. No, este no es. Bueno, dice en sí que no, este no es, este sí es. 60-70 límites del poder, libertades individuales. Bueno, esta es cultura para principiantes. En sí, genealógico del derecho. Denme un segundo, reviso una cosa y ya regreso. Bueno,
He regresado unos minutos después de haber leído la transcripción del video en YouTube. Y en sí, Foucault era una persona la cual iba en contra de las leyes, en contra de las normas, lo cual alteraba tanto a derecha como a izquierda, y pues fue uno de los filósofos más controversiales de los años 60 y 70. Es casi como yo. O sea, no me gusta la política, no apoyo derecha, no apoyo izquierda, no apoyo centro, no tengo un partido político definido, yo solamente le voy al mejor postor y con el cual me vaya a ir mejor a mí, y eso es egoísta, lo sé, pero así son muchas personas y así es la política. Pero regresando al tema de la actividad, dice que el poder, bueno, comenzando, dice, hay una parte en donde se alcanza a entender que las escuelas presenciales, en este caso, cumplen el mismo rol social que las prisiones y los hospitales, en la cual se tienen a cierto número de individuos encerrados en cierto número de aulas, con una persona a la cual les está impartiendo, entre comillas, conocimientos, pero estos conocimientos son conocimientos básicos, los cuales cuando lleguen a una universidad no les servirá de nada, porque son el mismo método de estudio de hace 100, 150 años y no se ha cambiado. Albert Einstein estudió de la misma manera que se estaba estudiando, por ejemplo, antes de que existieran los colegios virtuales, o sea, hace 6, 7 años, como estaba estudiando yo hace 6 o 7 años, que era levántese, vaya, bañese, organícese, lo recogen, lo llevan al colegio, lo dejan en el colegio, 7:30 de la mañana a 12 del mediodía, sentado en un aula, mirando un tablero, una pizarra, copiando cosas que están en los libros que ya leyó la profesora, que nos está transcribiendo el libro a la pizarra. De 2 de la tarde a 5 de la tarde de nuevo, de lunes a jueves. Los viernes solamente media jornada, de las 7 de la mañana a las 12:30. Hay lugares en los cuales son internados y literalmente esto... A ver, enfócame. Creo que me está enfocando. Ahora sí me está enfocando. Es que me muevo mucho. Entonces, Foucault y su tesis, su teoría con respecto al poder tiene razón, porque es que, o sea, verlo desde una perspectiva diferente, o sea, de alguien que no sigue las leyes, de alguien que a veces intenta retar al sistema, que nada en contra de la corriente, que a veces dicen, no, pero es que tiene que hacerlo así, y si yo no quiero hacerlo así, yo lo hago de otra manera y me sale exactamente igual, me sale el mismo resultado. Esas personas son las que hacen que el pueblo, o bueno, que los gobernantes del pueblo se sientan inseguros y lleguen a sentir el miedo de decir, Dios, nos van a arrebatar el poder que tenemos en este momento. Por ende es como que yo silencio a esta persona que va en contra de nuestros ideales para que no influya a las demás personas, nosotros seguir en el poder, seguir mandando a las demás personas que están por debajo de nosotros, al pueblo, al Estado, más no a nosotros, más no el Estado, obligar a los dirigentes del mismo a hacer cosas que la comunidad necesite y en serio quiera tener. Por ejemplo, contratos de arreglar una calle, se van 200, 3.000 millones con eso y solamente vale 150, 250 millones, 350 millones por mucho, y el resto, ¿qué? 650 millones se lo está robando el alcalde que está en ese momento, el que firmó ese contrato para hacer, entre comillas, el arreglo de esta vía. Y eso es lo que Foucault dice, es el poder que tienen las personas, la influencia que tienen sobre los demás.
Hay una frase que dijo: el hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y evitar el dolor, lo que nosotros comúnmente, popularmente llamamos la zona de confort. Cuando una persona está en la zona de confort, hace las cosas solamente porque me va mejor ahí. Mientras esté ahí me pagan, y mientras me paguen yo con eso puedo subsistir. Eso es lo que yo llamo una mente mediocre, un pensamiento mediocre. Hay, por ejemplo, la frase que yo envié para el anuario es: la pereza de unos es la eficacia o la eficiencia de otros. Porque hay personas que cuando les envían, digamos en este caso en el cole, les envían un trabajo, a los 20 minutos ya lo están haciendo, para saber que matándose la cabeza primero. Lo están haciendo matándose la cabeza por terminar y ser los primeros. Está bien. Pero, amigo, ¿te has puesto a pensar que en internet ya están las respuestas o ya están los libros de donde se sacaron las preguntas con las cuales lo puedes desarrollar tú mismo sin tener que matarte la cabeza tanto? El material de apoyo que colocan en la plataforma es un material de apoyo básico, donde son las cosas específicas de la semana, de la actividad, de lo que se necesita saber. Pero aquella persona que se centra en leer solamente lo que le envían es también una persona mediocre que no es capaz de investigar por su cuenta y salir de la zona de confort en donde le dicen: yo te envío esto, tú lo lees y de ahí sacas el resumen. No, señor, busquemos, aprendamos. La persona que tenga miedo de aprender todo un poco no sirve a la sociedad y no le sirve al país. Por ende, te van a poner a hacer algo que tú no quieres por un salario mínimo, en el cual vas a odiar tu vida en algún punto de la existencia, del tiempo y del espacio. Aquí colocándonos ya más centrados en algo. En sí hay que sacar algo de estos cuatro personajes, tanto, a ver que los tengo acá: Aristóteles, Maquiavelo, Marx y Foucault. Sacar algo de estas cuatro personas con las cuales nosotros digamos: esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve. Por ejemplo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Foucault, estoy 50-50, algo ambiguo e imparcial. Estoy de acuerdo con lo que dice del poder, pero no estoy de acuerdo en la manera en la cual se representa. Por ejemplo, yo digo que soy algo liberal, porque yo digo, yo lo hago así porque quise y ya. Que me obligaron a hacerlo de otra manera. A mí nadie me obliga, la única que me obliga es mi mamá. Ya, apenas con eso. De resto, no. A ver, dice: el 80% de lo que percibimos de la realidad es pura interpretación, y el otro 20% restante también. Es lo mismo. Solamente ver las cosas con un porcentaje ayuda a entenderlas de una manera distinta, en la cual se puede llegar a obtener una manera de hablar, de ser, de pensar, de sentir y de hacerse sentir totalmente diferente a una persona a la cual solamente está acostumbrada a agachar la cabeza, tener como algunos animales que jalan carretas, con los ojos tapados, mirando hacia adelante, diciendo: léeme esto, transcríbelo a ese cuaderno, yo te coloco buena nota. Y no, mis amigos, eso no es así. Pues eso es lo que yo pienso dentro de estas cuatro teorías políticas: si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, y pues si el planteamiento aún nos permite entender la sociedad. Algunos sí, otros ya quedaron obsoletos, o algunos, bueno, se puede decir que de algunas partes siguen ayudándonos a entender la sociedad actual. Otras partes quedaron totalmente obsoletas y otras partes siguen siendo para la actualidad y para el futuro, dependiendo lo que nuestros, entre comillas, gobernantes hagan, pidan o firmen hacia nosotros. Porque algo que sí sé es que la corrupción es mucha en este país.
Y un ejemplo para terminar, la corrupción en este país es en el departamento de Boyacá, en el que el anterior gobernador, Carlos Amaya, nos dejó endeudados como en 800.000 millones al departamento de Boyacá. Son como 60, 70 años de deuda para el departamento y yo no estaré para ese entonces, así que también me tocará pagar me tocará ayudar a pagar con impuestos en unos cuantos años. Así que eso es todo, eso es lo que yo pienso y hasta la próxima.